de esta manera, una manera extraña para todos, porque estamos acostumbrados a vernos personalmente y ahora tenemos que andar tocándonos con el codo o con el puño, una cosa distinta, pero gracias al Señor que nos permite reunirnos así. El tema que tenemos hoy, el amor se desvanece. Me llegó así el tema, como una afirmación. Y yo le pongo un interrogante. ¿El amor se desvanece? ¿Qué nos dice la palabra de este tema? Cuando hablamos de amor, estamos pensando en un sentimiento muy profundo. Pero en las palabras tenemos nosotros conceptos que diferencian las características de esos sentimientos. Ya ustedes habrán escuchado muchas veces, está lo que llaman el amor eros, que se refiere a la relación sexual, a la relación así de sensorial entre una pareja y un matrimonio. Está después el otro amor, el amor fileo, el amor que hace énfasis en el cariño, en el sentimiento amistoso. Y finalmente está el concepto sublime de la palabra de amor ágape. Es aquel cuyo ejemplo máximo es Dios mismo, que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz de Calvario. Y si estamos reunidos acá, no es por un cariño, no es por un sentimiento o por un entusiasmo sensorial. Estamos acá por el amor de Dios que se manifestó en la persona del Señor. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, tenemos que pensar cuál tiene que ser la base. Hay dos versículos en el capítulo 13 de 1 Corintios que dice así: el amor nunca deja de ser. Después de venir hablando de las excelencias del amor, ¿sí? Porque empieza este capítulo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si tuviese profecía y entendimiento y no tengo amor, y siempre caracterizando la importancia del verdadero amor ágape, del amor de Dios que debe haber en cada corazón de los hijos de Dios. Pero llega entonces al versículo 7 y dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estos son los caracteres de alcance del amor. Y lo da una declaración tremenda: el amor nunca deja de ser. Y si nos quedara alguna duda también, termina este capítulo breve de 1 Corintios diciendo: y ahora, es decir, en este tiempo, en esta instancia, en esta época, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, que como creyentes en Cristo, como nos enseña la palabra de Dios, nosotros tenemos que pensar en el amor como la excelencia que tenemos gracias al mensaje del Evangelio. Y que dentro de todas las cosas que debemos vivir y de las circunstancias de vida que debemos afrontar y de las condiciones de cada uno personalmente en comunicarnos unos con otros, lo que permanece, lo que está, la fe, la esperanza y el amor. Es lo que llaman algunos esta trilogía. Fe es importantísima. La fe nos permite tener esa esperanza del Señor que pronto va a venir a buscarnos. Pero lo que verdaderamente acá la palabra nos enseña como lo mayor no es ni la fe ni la esperanza, sino el amor. Es decir, que con esto tenemos dimensión de lo que es verdaderamente el amor de Dios y lo que debería ser el amor en nosotros. Un amor que permanece, un amor que es superior por toda otra excelencia, porque viene de Dios, porque la máxima expresión de lo que Dios es. Dios, dice la palabra, Dios es amor. Así que a veces nos podemos confundir cuando decimos el amor se desvanece. El verdadero amor permanece para siempre. Y el amor de Dios es el mayor de todas las cosas. Y la palabra nos enseña que como creyentes en Cristo, en la iglesia, que como creyentes en Cristo, en el hogar, en el matrimonio, debemos manejarnos con estos conceptos que pone Dios. Ahora, cuando decimos se desvanece, ¿por qué? Tiene su sentido también. Es una expresión que nos habla de algo que se va esfumando, que tal vez comienza a disiparse, a desaparecer, a atenuarse en su intensidad.
¿Por qué el amor de Dios podemos pensar que se desvanece, que se afloja? Tal vez como ejemplo serviría las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba del Espíritu Santo de Dios. Dice, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Es otra forma de decir, no desvanezcan, no desmerezcan, no achiquen, ¿eh? No achiquen lo que es el verdadero significado de lo que es Dios en relacionarse con nosotros. Este es el desafío que tenemos todos nosotros como creyentes en Cristo. Demostrar que en el creyente el amor no se desvanece. Que si se desvanece somos responsables nosotros, porque Dios nos ha dotado del verdadero amor que es perfecto, del amor que es por excelencia superior a la fe y a la esperanza, del amor en nosotros que es una pálida imagen de lo que es el amor de Dios. Tenemos el compromiso y la obligación de luchar para que el amor con el que Dios nos ha unido, con nuestros seres queridos, que el amor con el que Dios nos ha unido a nuestra esposa, es lo que siempre permanece y debemos mantener esa categoría. Es decir, que este tema a nosotros nos lleva a tener un desafío de vida. Y olvidemos ahora por un momento de la vida de iglesia, de la vida de trabajo, pensemos en la vida de familia, en el hogar, en el matrimonio. Dios instituyó desde el principio, y no solamente para los hijos suyos, sino para toda criatura, instituyó el matrimonio. Y el matrimonio hoy está hoy en día muy cuestionado. El diablo y las culturas modernas han llevado a dudar de toda esa forma de vida que está en la palabra de Dios. Pronto vamos a recordar el Día de la Madre. Y en los últimos tiempos se ha pensado no tanto hacer énfasis en las escuelas en el Día de la Madre porque muchos no tienen madre o porque muchos se sienten solos. A ver, hablemos de la familia tal vez. Y es bueno también hablar de la familia, pero ¿qué no se va a pensar? ¿Por qué tanto temor? Porque el matrimonio se ha ido disgregando. El matrimonio como institución que ha sido establecido por Dios, desgraciadamente ha ido bajando en su apreciación ante hasta gente inconversa, antes hasta aquellos que tenían una moral tal vez no cristiana, pero tenían conceptos de vida, defendían y mantenían la forma de vida matrimonial. Y los hijos nacían, crecían y eran educados dentro del marco de una familia. Pero, ¿qué ha pasado? Cuando no hay el verdadero amor de Dios, evidentemente esa relación deja de perder ese amor sincero de Dios y comienza a desvanecerse aquello que ha unido. Dios unió al hombre y a la mujer, y lo que unió Dios no lo separa el hombre. Pero desgraciadamente lo que Dios ha unido se ve afectado, se ve desvanecido por el no cuidado de lo que Dios ha dado a la raza humana. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Tenemos que defender por sobre todas las cosas esta institución que Dios nos ha dejado, el matrimonio. En el libro que ustedes están estudiando habla de la pareja. Y sí, entre nosotros también, mi pareja, pero mi esposa es mi mujer, es la compañera que Dios me ha dado. Y hoy día hablar de pareja a veces significa no estar viviendo como Dios también nos ha pedido que vivamos en la vida matrimonial. Entonces, por sobre todas las cosas, debemos revalorizar el sentido del matrimonio, que hemos sido dado un mandamiento dado por Dios, y que ese matrimonio en la vida cristiana debe ser hecho en dependencia de Dios y debe ser defendido en dependencia de Dios, y en el matrimonio cristiano tiene que estar, en primer lugar, evidenciarse el amor que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a hablar de amor a Dios si no nos queremos entre los hermanos en la fe? Dice la palabra. ¿Y cómo vamos a hablar de amor de Dios si en el matrimonio no hay en vida y en existencia y en práctica ese verdadero amor de Dios? Entonces, yo creo que este tema que es tan interesante nos presenta a nosotros un desafío. En nuestra vida matrimonial tenemos prohibido
que se desvanezca el amor que Dios nos ha dado. Es nuestro compromiso de lucha. Así como nos levantamos todos los días para ir a trabajar y darle lo mejor a nuestros hijos. Así como queremos venir a la iglesia para trabajar para el Señor y darle lo mejor al Señor. En nuestro hogar debemos darle lo mejor. Y la base de la crianza de los hijos, y la base de la vida congregacional, y la base del matrimonio es el amor de Dios. Entonces, no debemos nosotros fracasar en esta lucha. Es una lucha en la que hay muchos aspectos que van tal vez a estar en perjuicio de ese amor. Dice allá la palabra en Apocalipsis y le dice a la iglesia en Éfeso, por cuanto has dejado tu primer amor. Ese primer amor es la verdadera esencia de lo que era el amor de Dios, la experiencia sencilla, humilde, sincera, espontánea, tal vez inocente en muchas cosas, pero así se manifestaba en los hijos de Dios ese primer amor en una congregación. Así debe ser la vida matrimonial. Luchar para mantener ese primer amor. ¿Por qué bajamos de categorías? ¿Por qué vamos bajando de estados de relación en ese amor hasta decir, se puede desvanecer? Porque no cuidamos lo que Dios nos ha dado. En Gálatas capítulo 5, la palabra nos enseña de vivir en el Espíritu, de buscar que el fruto del Espíritu de Dios, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, longanimidad y tantas otras cosas, esos 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo de Dios, estén en nosotros. Y así como predicamos en la exhortación del apóstol, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, y lo aplicamos a la vida del creyente, y lo aplicamos a la vida congregacional, que tenemos que buscar esto, también tenemos que saber que el amor de Dios no se va a desvanecer en la vida matrimonial si buscamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es una invocación, un llamado para que seamos investidos del amor de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y estamos equivocados. Estamos equivocados. El ser lleno del Espíritu Santo de Dios es un mandato que nosotros debemos lograr que se cumpla en nosotros y dejar que el Espíritu de Dios que está en nosotros crezca, abunde y sobreabunde en nuestras vidas. Yo recuerdo cuando éramos chicos, había un coro que cantamos con muchas ganas, y que nos hablaba y decía, Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero vivir. Y después un hermano vino avisando, porque se había enseñado en una iglesia de Buenos Aires, una de las más grandes iglesias de Buenos Aires. Después este hermano decía, mire, este corito la verdad que no tenemos que cantar, porque fue un grupo de hermanos que vino de afuera y lo enseñó, pero acá se está invocando. Y no tenemos que esperar que se nos caiga el Espíritu en nuestras vidas. Tenemos que esperar que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, hacerlo crecer. Así también debería ser en la vida cristiana el amor de Dios en nosotros. Que el Espíritu de Dios nos ayude a crecer y a cuidar lo que Dios nos ha dado. Siempre tengo presente un versículo que es mi favorito. Salmo 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es hermosa la heredad que Dios me ha dado. Así como tenemos un lugar donde estamos colocados, así también tenemos un lugar donde Dios nos ha puesto. Es la heredad que Dios nos ha dado. Y cada uno de nosotros, hombre y mujer, varón o mujer cristiana, tiene el derecho y la obligación de luchar por esa heredad que Dios le ha dado. Después vienen los hijos, después vendrán los nietos, y nos gozaremos de toda esa herencia como se fue multiplicando. Pero hay una lucha diaria en la que el hombre de familia, el padre creyente, debe levantarse temprano para salir a trabajar. Y si por ahí se queda en la cama y no va a trabajar porque se deprime, está matando, está amortiguando, no está dejando crecer, no está manteniendo ese amor, porque tiene que tener celo por su familia. Ejemplo de dar a los hijos, de estar siempre buscando que en su casa quien mande sea el Señor. Había un texto que en realidad un cuadro, pero no encontramos nunca el texto en la Biblia. Decía, Cristo, el huésped invisible en cada hogar. No está en la palabra de Dios.
pero es una expresión que quedó plasmada como en un cuadro una vez y que revelaría una sincera experiencia que habría que tener diariamente para que el amor en el matrimonio no amortigüe, no se desvanezca. Que Cristo sea la experiencia diaria que está en nuestro corazón y en nuestro hogar siempre. En Génesis capítulo 3, allí están nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Están allí y evidentemente fueron tentados por el diablo. La mujer hizo caer al varón, y siempre repetimos esto, pero en realidad los dos fueron responsables de esta caída. Pero en sí ya vemos cómo hay algunas características que se puede dar en la vida familiar, en la relación matrimonial también. Estaban solos en el huerto del Edén, estaban aislados allí. Y ese aislamiento se rompió. Escucharon a Satanás, a la incitación satánica. Y una vez que cometieron el error de probar de lo que Dios les había dicho, no comeréis, empezó a verse una gran realidad. Dios lo llama: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán no respondía. Hasta que responde el Señor: tuve vergüenza y me escondí. Había entrado el pecado en la familia de Adán. Había entrado el pecado por primera vez en el mundo. Y el pecado en el hogar evidenció que ese matrimonio estaba desnudo, culpable, aunque estaba aislado. A veces pensamos que aislándonos no vamos a sufrir consecuencias de fracasos. Aún en el aislamiento podemos caer. Estamos viviendo nosotros una etapa de encierro ahora. Ya van 6 meses de cuarentena, de encierro, como lo querramos llamar, de aislamiento, y tratando de variar las características de ese aislamiento, aislamiento total, aislamiento provisorio, pero es cierto que estamos encerrados. Y escuchamos los comentarios de cuántos problemas matrimoniales se han declarado en estos 6 meses. Pues claro, ya no está el trabajo ya no está el trabajo, estamos todo el día en casa, los conflictos se acentúan, la violencia también se da. ¿Y cómo debería ser el comportamiento en nuestros hogares cristianos en esta etapa de aislamiento? Miren, el mundo está encerrado y el mundo está desorientado dentro de esa encerrona. Allí Job en el capítulo 3 está hablando acerca de Dios, que dice que encerró al hombre. ¿Para qué? Al hombre desorientado. Y allí Pablo en el Areópago predica el mensaje del Evangelio y habla del hombre que fue puesto en este mundo para que habitase la tierra, encerrado en este mundo. ¿Pero para qué? Para que busquen a Dios, dice. Siempre en todo encierro hay un propósito. ¿Cuál debería ser ese propósito en cada matrimonio cristiano en esta etapa de encierro, de aislamiento, de problemática que nunca habíamos vivido? ¿Cuál debería ser? Allí está hablando Pablo también en Corintios acerca de el encierro en la palabra de Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, que Dios lo encerró por la palabra bajo pecado, que Dios encerró por la ley al hombre para demostrar el pecado y llevarnos a Cristo. Pero también después nos habla de un nuevo encierro que lleva la marca del Espíritu Santo de Dios. Dios nos compró, Dios nos encerró en este mundo, pero nosotros no estamos como los que no tienen esperanza. Dios en este mundo nos ha colocado, no encerrados tal vez, pero no cautivos, porque somos libres en Cristo, por el amor de Dios en nosotros. Y cada matrimonio debería experimentar esto. Y dice allí Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación, es decir, ningún encierro hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puede que nosotros sintamos que en el matrimonio estamos mal?
Puede ser que sintamos nosotros que nos sentimos como encerrados y no quisiéramos estar en casa. Hay a veces aquellos que están trabajando y no quieren volver a la casa. Se sienten más cómodos en el trabajo que en la casa. ¿Qué pasa en esa etapa de aislamiento? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está? Es que surgen diferencias en el matrimonio, muchas diferencias de carácter, de debilidades que marcan un distanciamiento entre el hombre y la mujer. Eso es lógico y pensable en los matrimonios del mundo. Pero es lógico y pensable en un matrimonio cristiano. Sí, la mujer tiene su carácter, sí, el varón tiene el suyo. Pero ¿cuál es nuestra función? El varón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si Dios le ha dicho, le ha puesto por cabeza, ser ejemplo. No ser mandatario, sino orientar su familia, su hogar, y demostrar así que el Señor está en el centro de sus pensamientos. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Hoy día está muy discutido, muy polemizado el papel de la mujer, pero la mujer cristiana que tiene al Señor en su corazón debe cumplir el papel que está en la palabra, acompañar a su marido en todo. Y no hay buen marido si no hay una buena esposa. ¿Eh? Y cuando surgen diferencias, formas de ser, caracteres, hay que bajarse un poquito, sencillar, como decían algunos hasta que amaine, y pensar las cosas y no llevar a los extremos. Cuando está el matrimonio recién iniciado, cuando el matrimonio tiene hijos, cuando el matrimonio tiene que ayudar a sus hijos para que salgan del hogar también y formen su hogar. Todo eso tiene que ser hecho en plena comunión, en plena dependencia, para que el Señor sea honrado siempre. Pero fíjense, nuestros primeros padres comenzaron allí, pecaron, empezaron a responsabilizarse mutuamente de esa equivocación tremenda y no sabían cómo salir adelante. Ahí a ellos les faltaba sanar ese pecado, limpiar su corazón y reconciliarse con Dios. Es importante que cuando entre nosotros hay desavenencia, busquemos la guía de Dios. Sepamos y estemos seguros que si nos hemos casado siendo del Señor, lo hemos hecho seguros de que el Señor nos unía. Y como a veces decimos, cuando alguien pide que a lo mejor tiene que estar, se quiere ir de la iglesia, quiere ir a otro lugar a congregarse, ¿estamos seguros del lugar donde el Señor nos ha colocado? Si estamos seguros, nos tenemos que quedar. Cuando nos casamos y dijimos, sí, Señor, era porque sentíamos que amábamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, y que el Señor nos unía. Entonces no había diferencia. Es decir, si había diferencia, eran todas solucionables. Pero después el diablo empieza a hablar a los oídos, no de los inconversos, pero también desgraciadamente de muchos creyentes. Y dice, pero ¿te parece vivir de esta forma? Si no nos llevamos bien, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Y quiénes pagan las consecuencias de estas diferencias que pudieran surgir en la vida matrimonial? Tengamos mucho cuidado, no solamente en los hijos que se han quedado sin padres, en los hijos de familias inconversas, sino en los hijos de los creyentes. ¿Cuántas veces encontramos heridas que llevan por años porque no han recibido la verdadera enseñanza de lo que es el amor a Dios? Entonces, cuidado con nuestras desavenencias. Tengamos en cuenta que cuando nosotros nos sentimos mal, debemos buscar la solución. ¿Y qué mejor solución de estar seguros que el Señor nos unió, que Él nos queremos y que cualquier desaveniencia no tiene que ser motivo de despreciar lo que hemos hecho hasta ahora o lo que hemos recibido de parte de Dios hasta ahora? Es importante que aprendamos a querernos. Sí, el amor es de Dios. El amor no deja de ser. Pero si nosotros no lo cuidamos, es como esa plantita que siempre decimos que hay que regarla. ¿Mm? Cuando no regamos la
planta se seca. El amor debemos trabajarlo, debemos cultivarlo, debemos poner en alto lo que permanece por sobre la fe y por sobre la esperanza, el amor de Dios que nunca, nunca dejará de ser. Miren qué importante que es esto. Ahora, allí en Génesis capítulo 3 tenemos el pecado, y el pecado trae consecuencias. Lo que tenemos que evitar nosotros como maridos y mujeres creyentes, lo que tenemos que evitar como padres creyentes, lo que tenemos que evitar como miembros de una congregación creyente que quiere servir al Señor, tenemos que evitar estar en pecado y llamar las cosas por su nombre. Tiempo atrás, hasta la gente inconversa tenía conciencia de lo que era el pecado. Hoy día, ni hasta muchos creyentes tienen conciencia de lo que es el pecado. Cuando alguien comete un pecado, no lo tenemos que hundir, tenemos que ayudarlo a que se restablezca, que se restaure en la comunión con el Señor. Pero tampoco tenemos que taparlo ni felicitarlo, porque es pecado. Y el pecado trae culpa. Y el pecado trae un temor delante de Dios que tendría que traerlo verdaderamente. Pero tal vez hacemos como Eva y Adán allá. La mujer que me diste, transferimos las responsabilidades de ese pecado o la culpa de ese pecado. Si no hubiese sido por vos, yo no hubiese hecho tal cosa. Esos argumentos son los que debilitan la verdadera relación matrimonial. Y si en una relación matrimonial, en la intimidad de la pareja, hay problemas, y ya no hablamos de orden, digamos así, de cuidado de los hijos, de orden de atención de las necesidades del hogar, sino tal vez de la relación íntima entre el hombre y la mujer. Y si hay un problema de relación, de impedimento, si hay verdadero amor, todo impedimento se puede sobrellevar tranquilamente, con lucha, pero en tranquilidad de que Dios va a dar una salida y una solución y una respuesta. ¿Por qué nos hemos casado? Para luchar juntos. ¿Por qué estamos juntos? Para honrar a Dios y para tener un hogar que honre a Dios y para cumplir con su palabra. Entonces, no nos echemos culpas, no nos echemos responsabilidades, y si tenemos impedimentos que afectan nuestra relación íntima, tenemos que luchar juntos y pedir a Dios que nos ayude en todas estas dificultades. Pero a veces no son estos problemas, digamos así, profundos, que a veces es necesaria una buena asistencia de un profesional. No tenemos que tener miedo de pedir ayuda a un profesional, o no tenemos miedo de ir y pedir a los hermanos de la iglesia en la intimidad que nos ayuden. Hay que hacerlo, confiando en aquellos hermanos que van a ser responsables, confiando en aquellos hermanos que van a saber guardar en silencio las situaciones que se pueden estar viviendo y ayudando así a sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿Y qué dice la palabra? Y así cumplir la ley de Cristo, que es el amor. Vamos a poder cumplir con este amor en la medida que cumplamos con el Señor. Y en la medida en que cumplamos con el Señor, vamos a estar ayudando a nuestros hermanos. Y allí cuando dice sobrellevando las cargas los unos a los otros, nos está hablando de aquello que pesa y hay que levantarlo en el aire para no arrastrarlo. ¿Cuántas veces tenemos que ver a aquellos hermanos que están tan pesados en su aislamiento, en su desvanecer de la relación con el Señor, en su carnalidad tal vez, porque necesitan ayuda? Y tenemos que levantarlo. Ahora, también están aquellos matrimonios que parecen muy fieles al Señor, pero están pasando muchos momentos delicados. Tal vez de relación de trabajo que afecta a la pareja, tal vez de necesidades que el varón no ayuda a proveer como tendría que hacerlo, y la mujer tiene que cubrir ciertas áreas de una manera que tal vez no es la ideal, pero lo tiene que hacer porque no hay otra forma.
Y cuando el Señor los bendice, porque el Señor es bueno, es misericordioso, cuando el Señor da abundancia, parecería ser que este matrimonio se olvida de esto. Yo a veces me acuerdo de un caso de un matrimonio que la estaban luchando. Y él tenía sus problemas depresivos, pero luchaba. Y un día el Señor los bendice económicamente. Y esa bendición económica no la supieron interpretar. Y volcaron su corazón a amistades con el mundo, que los aconsejaron mal, invirtieron mal, perdieron todo y perdieron su matrimonio también. Cuando salimos de las circunstancias difíciles, no pensemos que somos nosotros los que triunfamos. Agradezcamos a Dios y sepamos que somos nosotros deudores al Señor. Hay otros que siempre piden ayuda. Hay otros que siempre piden, parecería que siempre estuvieran en la miseria espiritual y humana. Y cuando salen bien, se sienten fuertes, parecen los grandes expertos de la vida, parece que son los grandes triunfadores y que ellos son los que hicieron todo lo necesario para salir adelante. Qué tremendo error. No nos equivoquemos. Si estamos ahora en situaciones difíciles y clamamos al Señor, el Señor nos va a dar salida, pero después no nos creamos que nosotros somos los artífices de nuestro triunfo. Y lo que es triste también, nos podemos a juzgar a nuestros hermanos, ¿eh? Este no sale adelante, pero mirá, yo cómo pude. Mucho cuidado. El Señor tiene circunstancias en la vida que para ayudarnos, el Señor siempre nos va a ayudar, porque el Señor no es deudor de nadie. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros sufrimos por el Señor y debemos, digamos, luchar para salir adelante en circunstancias distintas, siempre poniendo en primer lugar que nuestro hogar y nuestra vida esté consagrada para el Señor, en la iglesia también. El Señor no nos va a quedar debiendo nada absolutamente. Y habrá un montón de casos en la vida de muchos de ustedes tal vez para demostrar que el Señor nunca es deudor de nadie. Aquel que honra al Señor en su hogar, en el trabajo, en la iglesia, el Señor lo va a bendecir a su tiempo, a su tiempo. ¿Cómo nos gusta quejarnos? Nos parece que el Señor tarda. No. El Señor no tarda. Y no nos quejemos. Clamemos al Señor por su ayuda. Y no nos quejemos porque sabemos que a su tiempo el Señor nos va a ayudar y nos va a bendecir y nos va a sacar de ese pozo en el que estábamos metidos. Son experiencias que tenemos que tener firmes en nuestra vida. Porque si juntos, los dos, el varón y la mujer, el esposo y la esposa, la hija de Dios y el hijo de Dios, juntos luchando para sacar adelante un hogar, ¿ustedes creen que el Señor no va a bendecir? Pero si cada uno hace lo que quiere o cada uno busca... Yo una vez un hermano estaba trabajando y me dijo, sí, yo me guardo, yo se lo doy a la patrona, pero yo me guardo tanto para mi gasto y no le digo nada. Eso es una deslealtad. Tener cosas escondidas entre el esposo y la esposa. Podemos tener nuestro carácter, podemos discutir unos con otros por diferencias de cómo educar, de cómo enfrentar los problemas, pero escondernos las cosas, mentirnos, ocultar, estamos como en el huerto del Edén. Nos escondemos porque después nos da la culpa, pero le hemos mentido a nuestro marido, a nuestra mujer. O a veces el marido es medio y la mujer no quiere ayudar, pero tal vez la forma que encuentra ayudar es andar comentando cómo es el marido. No. A veces, mire, en casa tengo un pino y Leandro lo conoció de chiquitito en el jardín. Un pinito que vino así de chiquitito a casa. Lo planté en un macetero y después cuando lo vi más grandecito lo coloqué en medio del jardín donde había habido otro pino. Y después pensé, se va a torcer. Agarré una varilla de construcción que tenía de 2 metros y la clavé y lo até. Empezó a crecer tanto que ahora tiene como 11 metros de alto y ya no sé qué hacer con él. Y de ahí saqué esta gran lección.
A veces el varón necesita una estaca que lo ayude a mantenerse firme y derecho y que vaya para arriba. Y la mujer tiene la responsabilidad de alentarlo al marido, así como el marido tiene la responsabilidad de respetar a su mujer en todas las esferas de trabajo y en toda la relación íntima también. Tengamos cuidado, Dios nos va a bendecir si sabemos proceder. Allí cayeron nuestros primeros padres, y vamos, ya creo que se nos fue la hora. Nuestros primeros padres estaban allí en el huerto del Edén. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa caída? Primero manifestaban orgullo y desobediencia. No, seremos como Dios. Se lo creyeron. Se creyeron la mentira del diablo. Y nosotros vamos a ser campeones, ¿no? Somos mejores que todos. Somos los excelentes. Después rechazaron lo que Dios les había preparado. Y estamos hablando de nuestros primeros padres. Esto y las consecuencias de ese pecado fue culparse unos a otros. Y la consecuencia de culparse de unos a otros fue que terminaron siendo expulsados de la bendición de Dios. Si hay creyentes, si hay matrimonios que mantienen su fe, una fe destartalada porque tiene una vida desordenada, porque quisieran venir a la iglesia pero no saben cómo, lo primero que tienen que hacer es recuperar la bendición de Dios. Y para recuperar la bendición de Dios hay que hacer como el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El matrimonio que perdió su orientación, el matrimonio que dejó que el amor de Dios se vaya desgastando porque no lo trabajó. En vez de experimentar y de buscar cosas raras y recetas raras, bendiciones raras que no son dadas por la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es volver al Señor, reconocer su pecado, reorganizar y tratar de dar lo que se pueda de ese hogar. Allí Pablo en 1 Corintios 7 y también en Romanos está hablando del matrimonio y enseña a la mujer que ese creyente y un marido inconverso a que se quede viviendo con su marido para ganarlo para el Señor, siempre y cuando las relaciones íntimas sean respetadas también. Y hay algunos detalles más ahí en ese pasaje. Pero qué bueno es la lucha de aquella pareja despareja, luchar para que la otra parte llegue a conocer el Evangelio y sea salvo. Esto es una gran responsabilidad. A veces aquellos que se han convertido de grandes tienen ahora su fe, pero al mismo tiempo tienen una lucha en su familia. Qué importante es luchar y demostrar que en ellos ha habido un cambio, no palabreríos, un cambio verdadero, que en ellos está el amor de Dios, el amor que no se desvanece, y que en ellos hay ahora un verdadero ejemplo de vida y ganar a los demás para que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿El amor se desvanece? Y sí, desgraciadamente, por culpa mía, no por Dios. El amor es lo que permanece, el amor es lo que nunca deja de ser. Y si nosotros tocamos muchos instrumentos y no tenemos amor, nada somos. Con cariño, en relación con el Señor, dejando que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestras vidas, nosotros podemos así mantener el verdadero amor en el hogar. Qué hermoso es cuando podemos estar reunidos como familia y todos somos del Señor. Qué bueno que es recordar las cosas vividas, tristes en su momento, que ahora son recuerdos lindos, porque vemos que el Señor nos acompañó, que el Señor no nos debe nada, que por el contrario, el Señor nos ha honrado. Nos ha honrado. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. El ejemplo del verdadero amor. Hasta acá les quiero dejar con esto. Espero que pueda ser de bendición. Y si alguno anda con algún problemita, que busque, que no deje pasar el tiempo, que busque ayuda delante del Señor. Y si les parece necesario, que busquen buena compañía cristiana para que les ayude. Y qué bueno es ayudarse así en estas relaciones de matrimonio, unos con otros, ayudándonos entre todos y preguntando, no para conocer, sino preguntando para poder ayudar al otro.
El que pregunte para interiorizarse de algo, por esa picardía que tenemos en nosotros muchas veces, no sirve. El que tiene interés en algo, si le preguntan, puede ayudar. Y si sabe que alguien tiene un problema, tal vez le gustaría ayudar, pero tal vez no sabe cómo, orar por los hermanos o por los matrimonios que están pasando por dificultades, para que ellos también puedan tener una oportunidad de entrar a conversar y pensar en ayudar al otro. Miren, cuando en una iglesia hay hermanos que vienen y dicen, pero fulano no me saluda, pero mengano no me trata bien. ¿Saben cuál es el problema? No que Mengano lo maltrata al otro, sino que Mengano tiene su propio problema y no sabe cómo tratar al otro, que también tiene su problema. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cuando alguien vemos que tiene un problema, si se presenta oportunidad de ayudarlo directamente, hagámoslo con sabiduría espiritual. Y si no, oremos. Y cuando podamos decirle, estoy orando por vos. Y ese decirle, mira, estoy orando por vos al matrimonio, amigo, que tal vez está en alguna circunstancia distinta y difícil, les va a ayudar muchísimo. Le va a ayudar muchísimo. Saber que hay otros que están orando por las circunstancias que ellos pudieran tener. Si el amor se está desvaneciendo, hay que lucharlo, sabiendo que el amor de Dios nos está esperando para gobernar de vuelta la vida de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra relación. Saquemos todo pecado de nosotros. El pecado trae tristeza. El obedecer al Señor va a traer alegría y vamos a experimentar el verdadero amor de Dios. Que el Señor nos bendiga.